Que compra es el que gana. Altas temperaturas y vendavales en el departamento del Tolima y en gran parte del país. Saludamos en primer instancia a Jonathan Ortiz, geólogo de nuestra región. Jonathan, buenos días. Juan Pablo, muy buenos días y buenos días para todas las personas que en este momento nos escuchan y nos ven a través de Ecos del Conveima. Vamos a hablar del calor. ¿Cuál es el impacto de las altas temperaturas en los suelos y los recursos hídricos del Tolima? Tenemos un fenómeno donde hay una temporada de menos lluvias que por supuesto causa un impacto que hemos visto como es el aumento de incendios forestales y de la misma manera una escasez en términos hídricos. A ver, Jonathan, desde la perspectiva de la gestión de recursos naturales, ¿qué políticas o acciones cree usted deberían priorizarse para proteger las áreas de reserva forestal y del Sistema Nacional de Parques Naturales en el Tolima frente a las altas temperaturas? Algo que es muy importante, Juan Pablo, y que es una propuesta que ha nacido incluso desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es a partir de la concienciación de las comunidades y que las comunidades sean los primeros respondientes ante cualquier emergencia. Por eso ha nacido una propuesta que, aunque es polémica en muchas partes, creo que puede ayudarnos, no solamente para evitar estos incendios forestales descontrolados, sino para también proteger nuestros recursos naturales, que es el manejo integral del fuego, las quemas prescritas que rinden frutos en países como Brasil, Estados Unidos y España, y que seguramente si avanzamos en ese camino nos puedan también ayudar en la protección de nuestros recursos y también en el impacto que este pueda generar, o los incendios forestales para este caso puedan generar en nuestras comunidades y la infraestructura que se encuentra adyacente. Hoy está el director nacional de la gestión del riesgo aquí en Ibagué. ¿Qué cree usted que le deben recomendar los directores de riesgo o los secretarios de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué y el Tolima? Yo creo que por supuesto que desde el gobierno nacional se tenga en cuenta este tipo de escenarios para aumentar la capacidad que puede tener en los diferentes términos. Es decir, por ejemplo, hoy el departamento del Tolima cuenta en Natagaima con 2 o 3 aeronaves que están haciendo su tarea, pero que vemos que, por ejemplo, la situación en el departamento del Huila también es fuerte y ya casi que esos 2 departamentos sobrepasan las capacidades institucionales que se tienen. Entonces, por supuesto que nos toca aumentar las capacidades que tenemos y buena parte es que la unidad también haga o juegue un papel importante en el departamento del Tolima en la capacitación a la comunidad. Esto es indispensable, yo nunca me cansaré de decirlo. Cuando la comunidad está preparada, son las primeras personas que nos ayudan a evitar que esto, digamos, se vuelva todo un caos, se sobrepase y que tengamos este tipo de escenarios que son terribles para nuestro ecosistema. Jonathan, me corrige si me equivoco, ¿es la primera vez que viene el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo luego de los escándalos de corrupción a nivel nacional al Tolima? No, él ya ha estado en el departamento del Tolima. Es la primera vez de pronto que sí va a estar o digamos liderando un PMU, un puesto de mando unificado para esta temática, pero él en anteriores ocasiones sí ya ha estado en constantes reuniones con la gobernadora en la ciudad de Ibagué. ¿Qué conclusiones se pueden sacar, por ejemplo, de la visita de la ministra del Medio Ambiente, ahora la visita inesperada e importante del director nacional de la Unidad de Gestión del Riesgo? ¿Cómo hacemos de pronto, Jonathan, para que el gobierno Petro mire más al Tolima? Bueno, primero destacar que es importante que tengamos la presencia de ministra de Ambiente, que tengamos presencia en el territorio de ministra de Agricultura, que venga el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, pues toda la dialéctica, todo el discurso nos toca traducirlo en acciones y que se ejecute realmente en el territorio. Por eso creo que es muy importante la presencia, pero para nosotros en el departamento del Tolima, más importante aún, es que se haga efectivo los compromisos a los cuales se adquieren. Tengo entendido que la Unidad Nacional también va a destinar parte de sus recursos para una compra de maquinaria amarilla que pueda, digamos, aumentar también las capacidades en el departamento del Tolima. Entonces creo que eso va a ser parte de uno de los compromisos que se deben ejecutar
y que también pues exista, uno hoy está hablando de la COP16 como un evento de biodiversidad muy importante, pero paralelo a esto nos está sucediendo esto de los incendios forestales en el departamento del Tolima que acaban nuestro ecosistema. Entonces deben ser acciones concretas que se puedan realmente ejecutar en el departamento. ¿Los cuerpos de bomberos de los municipios del Tolima no están preparados para los incendios y las emergencias? Yo creo que sí están preparados, pero sobrepasa las capacidades. Es decir, hay unos bomberos oficiales que cuentan con todo el apoyo y respaldo desde las administraciones municipales y departamentales. Sin embargo, ellos no están en todos los municipios del departamento del Tolima. Y hay unos bomberos que también son voluntarios que no cuentan con los mismos recursos, con el mismo apoyo que los bomberos oficiales. A mí también me parece que nos toca revisar cómo incluimos dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres diferentes organismos que hoy, por ejemplo, nos pueden dar una mano, que estamos viendo que si estos organismos estuviesen reconocidos dentro del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, podrían tener acceso a mayor dotación, a mayor capacitación. Hoy tenemos, por ejemplo, el grupo Scout de Emergencia también, que se encuentra como un grupo, pero que al no estar incluidos, pues simplemente no cuentan con apoyo y se limitan a poder realizar acciones dentro del territorio y son personal capacitado. Nos toca revisar todos esos escenarios. ¿Usted cree que la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima ha actuado de manera diligente con todo este tema? ¿Ellos están, como se dice coloquialmente, en la jugada? ¿O usted cree que falta más tecnología, más recursos, más inteligencia, más interactividad con los diferentes municipios del Tolima, incluido Ibagué? Yo creo que aunque hay una voluntad por hacer, finalmente todo termina en que nosotros hemos sido reconocidos históricamente por ser más reactivos que preventivos. Y cuando uno es más reactivo que preventivo, pues se la pasa al final apagando incendios, ¿sí? Apagando cositas de un lado a otro, y nos toca generar estrategias que vayan encaminadas a propender que esto no suceda. ¿Y cómo hacerlo? Pues fácil. Nos toca llegar al territorio, nos toca llegar al municipio y antes de una temporada de menos lluvia empezar a capacitar a la gente, empezar a prepararla. ¿Qué hacer cuando realmente usted empieza a tener un incendio forestal? ¿Cómo responder ante ese asunto? Entonces yo creo que si bien existe una voluntad por hacer las cosas, nos falta enfocarnos en el conocimiento y en transmitirle a la comunidad acciones para el antes de. Acá normalmente esperamos a que suceda y ahí tomamos unas decisiones y a veces peor aún, cuando esto termina, ya nos olvidamos de que sucedió y esperamos nuevamente a que suceda en unos meses o en unos años. Entonces nos toca aprender de las lecciones y empezar a realizar acciones. Jonathan, ¿cómo es esto que se combinan de manera casi que simultánea altísimas temperaturas en Colombia, en Tolima, con fuertes vendavales? ¿Qué tuvo que ver el fenómeno de la Niña y los vientos de agosto? Nosotros estamos en el Perdón, del Niño. Es decir, nosotros estamos sobre la línea del Ecuador. Eso hace que nuestra variabilidad climática sea muy fuerte. Por ejemplo, nosotros hemos visto que el pronóstico del IDEAN decía que íbamos a tener una temporada de lluvias, ¿sí? En estos meses, incluyendo los meses de final de año, y eso ha cambiado y ya no está esa probabilidad. Entonces, esa variabilidad climática nos hace muy susceptibles a que podamos tener cualquier alteración en el clima. Ahora bien, tenemos una temporada de menos lluvias en este momento que en combinación con una temporada de mayores, digamos, vientos o mayor velocidad en la intensidad de los vientos, pues incluso eso también hace que se pueda propagar mucho más rápido los incendios forestales. ¿Por qué? Pues porque lo que hace también es llevar esas llamas, para que coloquialmente lo entendamos, a diferentes zonas y avance con mayor celeridad los incendios. Bueno, ¿cuántos grados ha subido la temperatura en nuestra región? En algunas zonas ha llegado a 43 y 44 grados centígrados, es lo que a mí me reportan incluso en zonas como en Natagaima, donde ha llegado a los 44 grados centígrados. Creo que incluso en el panorama del mundo estamos viendo que año a año hay unas anomalías que vienen incrementando la temperatura, y ahí es cuando nos sirve también que realmente esa COP16 que se va a realizar en Cali pues sea
un escenario de toma de decisiones políticas, porque estamos viendo cómo año a año está incrementando. El 2024 ya está llegando a ser en el histórico el año con mayor temperatura en la superficie en el mundo. Entonces tenemos que revisar, porque eso se está convirtiendo en un panorama muy triste, muy duro, en el que vemos, por ejemplo, también cómo nuestra Amazonía, cómo el río Amazonas está llegando a niveles nunca antes vistos, estamos bajando muchísimo en los caudales. Entonces nos toca ver cómo tomamos acciones contundentes, no solamente en el municipio de Ibagué, en el departamento de Tolima, en Colombia, sino en el mundo, para de verdad empezar a mitigar estos efectos, empezar a proteger nuestros ecosistemas, pero con acciones que realmente sean más fuertes, más contundentes. ¿Por qué el fenómeno del Niño se ha prolongado? Esto es una combinación de diferentes escenarios. Repito, nosotros como estamos en el trópico, acá tenemos mucho que ver incluso en el orden mundial con las corrientes de convección de las aguas frías del norte con las aguas calientes que tenemos en el trópico. Cuando eso se combina, a veces nos favorece y a veces no tanto. Entonces, en este momento, el desencadenante de la variabilidad que tenemos climática en cuanto a que se extienda un fenómeno o no, pues depende también mucho del panorama mundial. Es decir, nosotros también tenemos que ver con que si las aguas o las corrientes de convección de las aguas frías que vienen de los polos se encuentran acá con las aguas calientes del trópico, puedan o no, digamos, tener en este orden de ideas un beneficio o que sea contraproducente para nosotros. Entonces, por eso la importancia de que lo que se tome en cuanto a las decisiones en el mundo nos pueda o no afectar. Por eso también resalto que el papel que juegue la COP16 en este país, pues debe ser realmente un compromiso en el orden mundial para que podamos proteger diversas acciones que está realizando el ser humano y que esto nos lleve a que, por ejemplo, podamos desacelerar ese deshielo en los polos. Jonathan, el aguacero con el que hoy amaneció Ibagué, que creo que prácticamente todos los ibaguereños esperábamos, ¿es una mera casualidad o es el anuncio de que termina el fenómeno? Eso puede ser simplemente un punto, ¿sí? Es decir, puede ser un hecho aislado. Sin embargo, como bien lo reiteraba Juan Pablo, establecer un pronóstico del clima acá en el trópico es como darse un tiro al pie porque realmente acá hay mucha variabilidad. Esperemos sí que las temperaturas sí disminuyan porque realmente han sido muy elevadas. Me informan incluso que en el sur del Tolima también desde la 1 de la mañana se ha presentado una precipitación. Esto nos ayuda muchísimo a poder controlar los incendios que se están viendo en esa zona, pero sí, esperamos que realmente pueda ser un punto en el que las temperaturas empiecen a disminuir. Sin embargo, también se abre la posibilidad a que simplemente sea un hecho debido a que acá las altas temperaturas lo que hacen es evaporar y evaporar y evaporar, y todo eso por el ciclo del agua no se va a perder. Eso básicamente reposa en la atmósfera y en algún momento puede descargar. Entonces, pues también puede ser simplemente un punto de descarga de precipitación, pero que realmente las temperaturas sigan incrementando o sigan permaneciendo constantes en una temperatura elevada. Geólogo Jonathan Ortiz, gracias por estar en Econoticias, muy amable. Juan Pablo, siempre gracias a ustedes, acá muy prestos, vamos a estar muy atentos también el día de hoy de las decisiones que se toman en el PMU, donde estará liderando el director nacional de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y estará también la subdirectora de reducción del riesgo de desastres. Esperamos que el tema pueda ser muy fructífero para el departamento y se cuente con el apoyo del orden nacional. Perfecto, saludamos al ingeniero Cristian Felipe Euskategui, meteorólogo, magíster de la Universidad Nacional de Colombia, con más de 15 años de experiencia. Bienvenido a Econoticias de Ecos del Conveima, muy buenos días, apreciado doctor Euskategui. Muchas gracias, Juan Pablo, muy buenos días, un cordial saludo para ustedes y para todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Cuál es la situación actual de las condiciones climáticas en el Tolima y por qué se ha intensificado el calor en la región? Bueno, digamos que se ha extendido un poco lo que es la temporada seca de mitad de año. Lo normal es que en la segunda quincena de septiembre se dé comienzo a la temporada de lluvias. Sin embargo, hemos tenido un rezago en ese comienzo de la temporada, producto de varias situaciones, entre ellas
digamos, la disminución en el ingreso de humedad desde la Amazonía ha disminuido notoriamente. Esto ha dado lugar a que del centro hacia el sur del país las condiciones se mantengan un poco secas. De igual forma, otro tipo de variabilidad climática diferente a la de los fenómenos niño-niña, que tiene que ver con la intraestacionalidad. Y eso pues está dando lugar a que tengamos una condición predominantemente seca en diversas zonas de Tolima, Huila, Valle, Cauca e inclusive Nariño. Sin embargo, esperamos que esta situación cambie y ya de hecho durante las últimas horas hemos venido teniendo allí algunas condiciones de lluvia que, digamos, están dando lugar a que se atenúe un poco esa situación. Sin embargo, las temperaturas seguirán teniendo unos valores significativos, por lo menos durante un par de semanas más. ¿Cómo afectan las ondas tropicales y el calentamiento del océano Atlántico y el mar Caribe a esta situación? A ver, digamos que lo que sucede es que estando el Atlántico caliente, ha venido bastante caliente durante los últimos años. En la medida que ese océano está más cálido, hay más posibilidades de que haya evaporación, hay más posibilidades de que las ondas tropicales transiten desde el oriente hacia el occidente, recordando que esas zonas tropicales se forman por allí muy cerca de las costas africanas, transitan hacia el occidente y al pasar por el mar Caribe ocasionan un incremento en las lluvias, principalmente en amplios sectores de región Caribe y en el norte de la región andina. El fenómeno de la niña, doctor Euskategui, aún no ha llegado a impactar completamente al país. ¿Qué condiciones se necesitan para que este fenómeno influya en la región andina y Caribe y cómo se diferencia esta situación de la de años anteriores? Bueno, digamos que en relación con el fenómeno de la niña, es altamente probable que ya haya empezado esa evolución hacia su desarrollo. Y digamos que esto se oficializará muy seguramente dentro de un par de meses, porque hay un rezago en algunos indicadores que son los que permiten determinar que el fenómeno haya iniciado y adicionalmente que el fenómeno se haya consolidado. Cuando digo que el fenómeno se puede estar desarrollando, digamos que lo afirmo por el enfriamiento del Pacífico tropical, que es donde se desarrolla y evoluciona ese fenómeno. Esos fenómenos niño y niña tienen un impacto para el país. Las niñas tienen un impacto en términos de excesos de lluvia. Sin embargo, digamos que de momento esa situación se ha visto un poco más notoria hacia la parte norte del país, pero el fenómeno de la niña como tal, más allá de haber tenido durante las últimas semanas, durante los últimos par de meses, básicamente, esa condición de enfriamiento que muy seguramente da lugar, insisto, a que el fenómeno ya pueda estar en pleno evolución, pues muy seguramente tendrá una mayor incidencia durante octubre y noviembre. Este fenómeno sería un fenómeno de vida corta, muy probablemente tendría una vigencia hasta primer trimestre de 2025, es decir, hasta marzo aproximadamente. Y adicionalmente sería un fenómeno de intensidad leve. Y cuando hablo de la intensidad leve, me estoy refiriendo a digamos, a qué tanto se enfría el océano, pero no por los efectos. Entonces, digamos que desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se ha emitido la circular 72 y esa circular emitida el día viernes tiene que ver con la preparación y el alistamiento para la temporada de lluvias que, digamos, va a tener una particularidad y es esa probabilidad de condiciones la niña y muy seguramente octubre y noviembre van a ser meses de buenas cantidades de precipitación, ¿no? Doctor Euskategui, ¿nos puede entonces repetir, refrendar, confirmar que Tolima, Huila, según le estoy escuchando, Valle y Nariño son o Cauca son los departamentos que más sufrieron el fenómeno de la niña en Colombia? No, digamos que en principio, digamos, esos departamentos son los que han venido teniendo una condición más seca, pero el fenómeno de la niña como tal empezaría a tener mayores efectos en octubre y noviembre. Durante los últimos meses hemos venido teniendo una condición neutral en el Pacífico tropical, no hemos tenido ni niño ni niña. Y la condición seca en esos departamentos ha estado más asociada a poco ingreso de humedades de la Amazonía
que es la que deja una buena cantidad de humedad y de lluvias en sectores de Tolima, Huila, Valle, Cauca, Nariño, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en departamentos como Tolima y Huila en octubre y en noviembre? ¿Vamos a estar secos o vamos a estar con fenómeno del Niño? No, vamos a estar bajo los efectos del fenómeno de la Niña, muy probablemente. Y digamos que en octubre y noviembre tendríamos una condición lluviosa. Muy seguramente en esos meses que son normalmente de lluvias, pero bajo unos efectos de esa probable Niña, pues muy seguramente vamos a tener allí la aparición, la ocurrencia de emergencias asociadas a movimientos en masa, asociadas a inundaciones, a crecientes súbitas e inclusive los mismos flujos torrenciales. Entonces debemos prepararnos hacia allá. Eso es lo que señalo en relación con la circular que emitió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Prepararnos ante esas condiciones de lluvia que se vienen, más allá de haber tenido estas condiciones secas durante las últimas semanas y durante este último par de meses, ¿no? ¿Usted tiene de casualidad el dato, doctor Euskategi, de cuántos grados centígrados promedio ha aumentado la temperatura en el Tolima? Bueno, digamos que para eso hay que hacer análisis de datos puntuales, ¿no? Empezaría uno a mirar la zona del Valle del Magdalena, la zona hacia las áreas de montaña, y eso es cambiante. Pero digamos que, y lo otro es el tiempo, ¿no? De cuándo acá, es decir, si estamos evaluando los últimos 30 años, si ha aumentado la temperatura, y en general en muchas partes del país la temperatura puede haber aumentado alrededor de 1 grado en los últimos 30 años. Ya entrar a puntualizar, insisto, se debe trabajar sobre datos para poder determinar de manera específica en una u otra zona cuál ha sido ese comportamiento y en esa medida pues que se evite un poco la especulación. Por eso la importancia de los datos, la importancia del monitoreo que realiza el IDEAM, porque al final digamos que todos esos datos conducen a tener elementos con los cuales se tomen decisiones con base en el monitoreo, ¿no? Doctor Euskategi, por último, hoy está en Ibagué el doctor Carrillo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, va a manejar un PMU. Si usted fuera autoridad en el Tolima, secretario de Ambiente y de Gestión del Riesgo del Tolima, de Ibagué, de algún municipio, gobernador del departamento, como experto, ¿qué le pediría al director de la UNGRD? Bueno, digamos que en principio hay que determinar cuál es la situación en los diferentes puntos del departamento, ¿cierto? Cuando vemos todas las condiciones asociadas a incendios forestales, pues allí digamos que la unidad puede dar una mano importante en términos de ese apoyo a que se puedan, digamos, solventar todo tipo de situaciones para apagar esos incendios, ¿cierto? Ya de allí en adelante, insisto que se deberá tener muy en cuenta que estas condiciones actuales de menos lluvias, muy seguramente en las próximas 2 semanas, insisto, de manera progresiva, vamos a cambiar hacia otro escenario. Entonces, digamos que de momento y lo más mediático, pues deberíamos pensar en enfrentar todo este tema asociado a los incendios forestales con toda la experticia y todas las experiencias que se manejan a partir de todas las, digamos, los grupos de manejo en la unidad, ¿no? Doctor Cristian Euskategi, muchas gracias por estar en Econoticias. Usted es muy amable. Siempre con muchísimo gusto. Que tengan una excelente semana. 7:25, ya viene el ping-pong político de Econoticias. Vamos con bombazo. Puente de la 60 no va más. Ya regresamos. Quería mejorar mi suerte